Bienvenidos a Desvendando Noticias. Ese sería nuestro sexto reporte de manchas. Habíamos hecho bastantes reportes en el mes de mayo, si ustedes se acuerdan, con el asunto de las auroras boreales. Luego hicimos otro en julio y no volvimos a hablar del sol, simplemente porque ya hemos hablado bastante y estábamos esperando que llegara octubre o que llegara septiembre, cualquiera de los 2 meses. Porque según los datos en los últimos 75 años, los meses más activos del sol son mayo y después está septiembre y octubre. Entonces este mes podemos esperar grandes cosas en el sentido de mayoritariamente en más cantidad del sol. Y aquí tenemos una que yo sé que para muchos es un objeto de crítica a NASA porque es un CGI, estamos de acuerdo que es un CGI. Es un filtro que se le pone al sol post edición de la foto. Esto que ustedes ven acá a la izquierda lo saca nuestra fotografía o nuestra cámara, igual parecido, ¿no? Que es el disco amarillo con las manchitas rojas. Pero cuando ponen esta formación en un filtro, te dan ese tipo de fotografía computarizada. Porque no es ni siquiera una fotografía real, ¿no? Tiene que pasar por diferentes filtros y post-edición, ¿no? Y obviamente sabemos lo que es CGI, ¿no? Imágenes generadas por computadora, lo que significa CGI. Pero no podemos negar que la formación y la posición de puntos o manchas corresponde con lo que se saca con una fotografía normal, ¿no? Simplemente acá le ponen tonalidades aquí y allá, que sí, no podemos comprobar eso, estamos de acuerdo, pero la posición y la forma geométrica de las manchas están ahí, ¿no? Entonces ya esto se reportaba el 3 de octubre, como ustedes pueden ver acá. 3 de octubre, dice por acá la llamarada más fuerte hasta ahora, le llaman acá la AR3842, que hizo explosión hoy otra vez, produciendo la mayor o más fuerte pues llamarada del sol en el ciclo 25, ¿no? Entonces es lo que se habla. Y probablemente seguiremos escuchando de esto, ¿no? Quiero mostrarles fotos que hemos tomado del sol para empezar. Por ejemplo, esta la tomamos el 22 de septiembre. El sol en ese momento no estaba tan activo. Apenas se veían estas manchas, como ustedes pueden ver acá. Una por acá, otra por acá, aquí. De hecho, recuerdo estar tomando fotos como lo hago siempre todos los días si el clima me lo permite. Y yo analizaba la foto, sí, una manchita por ahí que es... Ya analizándola más de cerca uno se da cuenta que el sol la tiene ahí, ¿no? Y vean que usualmente uso esta hora entre 8 y 9 de la mañana es cuando me gusta tomar la fotografía. Pues manchas normales, no llama mucho la atención. Después del 22 el clima empezó a hacerse un poco más nublado durante las mañanas, no pudimos tomar muchas fotografías en estos días hasta el 29 de septiembre, que son 2 días después del huracán que tuvimos por acá, que tuve el chance de sacarle fotografía al sol y eso es lo que capturaba mi cámara ese día, el 29, ¿no? No se veían muchas manchas, ven acá. Esas son áreas normales que no llaman mucho la atención, pero que el sol muestra, ¿no? Ven acá. Estoy subiendo. Más o menos 8:57, entre 8 y 9 nos gusta hacer estas capturas. Luego, el 2 de octubre notamos esto. Sí se ve una gran área aquí seguida de manchas y una saliendo por acá. Creo que la fotografía tomó muy bien este tipo de captura, ¿no? Donde se ve la mancha pues intensa, ¿no? Por acá otra más. Acá. Y este grupo que es bastante extenso o alargado, ¿no? En el sol. Que se captura ese día. Más una por acá. Por acá hay una que apenas se ve. Y una por acá. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden detectar que hay como dos franjas. Una que sale por acá así. Y otra que sale por acá así. A nosotros nos sale diagonal porque usualmente tomamos estas fotografías en la mañana. Aquí obviamente se nos pasó una hora por un asunto de nubosidad. Pero las franjas quedan así, ¿no? Si lográramos tomar estas fotografías, digamos, religiosamente al mediodía astronómico, las franjas quedarían completamente horizontales, ¿no? Pero como es en la mañana están así,
de inclinadas, ¿no? Esto fue el 2 de octubre. Luego, el 3 de octubre ya esta sale un poco más del borde, como pueden ver. Estas se desplazan un poco más. Y otra vez, vean ahí la intensidad de esta franja, en este caso, de esta área de mancha. Son varias que llaman la atención. Por acá arriba no se ve mucho, pero si desciendo aquí se ven algunas. Ven esta como que se ve medio ahí. Y esta que va saliendo, ¿no? Ahí está. Y esta área por acá. Así se veía el sol el 3 de octubre. Y hoy, cuando estoy grabando este video, que es el 4, siguen ahí, pero ya un poco más retiradas hacia ese otro borde. Ven ahí el área que hemos estado analizando. Se ven un poco, de hecho, más intensas, ¿no? Y luego acá, ven esa ahí, ya más separada del borde. Entonces, creo que sí se puede notar. Acá va saliendo otra en la otra franja, como les expliqué. Ven como la explicación creo que es bastante fácil de entender. El sol como que te va marcando dos franjas, una por acá y otra por acá, ¿no? Las manchas saldrían, en este caso, en la mañana cuando yo las tomo o las capturo en la cámara o con la cámara. Salen por estos lados y se van retirando por acá, ¿no? Aquí hay un sitio que nos gusta checar, que es de un observatorio en Bélgica, donde se ha hecho este proceso de incluso dibujar con lápiz y papel las manchas. Estamos viendo que estos días de octubre que les mostré sí están llamando la atención porque la cantidad es mayor a otras partes del mes de septiembre. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el 22 que no se veían muchas en el sol? Y ahora octubre subió. Quiere decir que este gráfico que nos daban puede ser que sí se esté cumpliendo este año, donde en octubre podríamos esperar una mayor cantidad de anomalías geomagnéticas y quizá tengamos más auroras boreales. Esperaremos a ver los reportes. Hemos dicho en otros videos del canal que las auroras siempre han estado. Hay recuentos de civilizaciones antiguas, no son de ahora, siempre han estado. Ha marcado incluso leyendas a nivel del cielo y de figuras como dragones, serpientes, etcétera, que muchas culturas polares les daban nombres, ¿no? Pero bueno, entonces podemos esperar que en octubre, vean que acá en 75 años octubre es uno de los meses más activos, ¿no? Y tenemos que más manchas se están presentando, como vimos en estas fotos de acá, tanto del 4 como del 3 y del 2, 2, 3 y 4. Bastantes presentes en el sol en un día, que es básicamente lo que significa este gráfico, ¿no? Entonces esperaremos, daremos más seguimiento al sol. Pero ¿por qué estamos hablando de manchas? Para todas aquellas personas que son nuevas al canal o que se han unido recientemente, hubo una persona en algún video que hablamos de esto que nos preguntó y dije, bueno, esto hay que volver a mencionarlo, ¿no? Cuando hablamos del sol, hablamos de patrones. Y cuando hablamos de patrones no es que el sol sea la causa, sino que hay una correlación. O sea, cuando el sol está haciendo algo, al mismo tiempo están pasando otras cosas y nos trae como eventos cíclicos que ya se han repetido en el pasado. Y uno de ellos son apagones, perturbaciones eléctricas, auroras boreales, ¿no? Por ejemplo, habíamos hecho este gráfico, tenemos un video también que habla de los apagones anómalos, ¿no? Tenemos apagones anómalos, como ustedes pueden ver, son ese tipo de apagones que no es una tormenta, que un árbol bota una estación de electricidad o algo así, sino que de repente todo está bien, puede ser en invierno, puede ser en verano, y de repente todo el servicio eléctrico de una área específica se va, se cae, un apagón. Después llega el gobierno a darte una explicación con un comunicado de prensa y parte del común denominador es que no saben la causa, que la están investigando, después te dicen que los equipos están muy viejos, etc. Podríamos desarrollar ese tema aún más, ahí tenemos los videos, pero lo que sí queda claro es que hemos detectado apagones anómalos durante máximos solares, o sea, apagones sin razón, o sea, el gobierno no te da razón por la cual ha sucedido, ¿no? Sabemos que en 2019 también hubo uno en Sudamérica, lo que es Uruguay y Argentina, no lo pusimos ahí, pero
También hubo uno en Nueva York, pero estamos diciendo que la tendencia, la mayoría registrada se ha dado en máximos solares. Y ya hemos visto algunos reportes de apagones este año. Y podríamos esperar más también durante el 2025, ¿no? Que de repente todo está funcionando bien y en cualquier momento llega y sucede, ¿no? Entonces ese es uno de los patrones que hemos encontrado. Otro más son estos. Les voy a llamar la palabra de la E, la palabra de la P y la palabra de la B. Cuando hemos analizado la historia, ustedes van a ver que hay documentos oficiales y nos hablan que este tipo de fenómenos de la salud, pongámoslo entre comillas, podrían ser incluso agendas políticas con la cortina de humo de que es algo médico, ¿no? Pero usualmente caen en máximos y mínimos, como ustedes vieron, ¿no? Por ejemplo, 2020 fue una palabra con P, pero también el 68 una, ¿no? Y si me devuelvo un poco más atrás, sabemos la de 1918, que es la más conocida también con la P. Entonces son patrones que encontramos, o sea, el sol como que marca un ritmo cósmico de cosas y las agendas se aplican, ¿no? Luego hemos hablado también de la palabra de la C, Lima, donde en 400 años, lo que es la parte de Europa más al norte, lo que es Inglaterra, Reino Unido, se reporta una mini era glacial, ¿no? Y decimos en esas partes de Europa porque es el único registro que hay. No hay registros en latitudes tropicales ni en latitudes del sur. Pero en aquel momento el control de la información estaba por Inglaterra. Inglaterra reporta esto hace 400 años. Y muchos de los análisis y proyecciones al futuro te hablan de que quizá, y uso la palabra quizá con mucho cuidado, estaremos repitiendo eso. Pero acordémonos, todo lo que se reporta de mini glaciación es lo que es Europa en latitudes muy al norte, donde siempre hay inviernos severos, ¿no? Simplemente que esta vez fueron aún más severos, congelando ríos, por ejemplo. Pero eso es uno de los patrones que se han encontrado, ¿no? Donde el sol es partícipe en el sentido de que mientras el sol no está reportando tantas manchas en sus ciclos de 11 años, hubo ese tipo de proceso de la CLIMA en Europa, ¿no? Luego tenemos cosas que hemos encontrado como los fenómenos del niño y la niña que se dan en el Pacífico, donde se dan, ¿no? Pero hay unos que son más fuertes y los que hemos encontrado más fuertes, tanto de niño y niña, se han dado, ven acá, el color rojo son los de niño, tanto máximo, mínimo y máximo. Luego tenemos una niña en un máximo, dos niñas cercanas a un máximo, pero una niña en un mínimo con este otro. Entonces no es que niño y mínimo, o niño y máximo, o niña y mínimo, o niña y máximo, sino que pueden caer en cualquiera de los dos, pero si caen cerca de alguno, se ha visto que son más fuertes de los normales, ¿no? Entonces, eso es un patrón que hemos estado siguiendo y analizando. No tenemos respuesta, pero por ejemplo, estamos pasando en este momento un fenómeno del niño y estamos en máximo solar. Y vemos que los golpes en lo que son desastres naturales han sido mayores este año. Y creo que es la combinación cuando estamos en máximo y hay un cambio, una transición a fenómeno del niño, porque acordémonos que estuvimos en fenómeno de la niña por 3 años seguidos. Eso no se daba desde los 70s y los 50s. Y que cuando hay 3 seguidos y regresa uno, usualmente esa transición golpea bastante fuerte. Tenemos videos en el canal también para seguir en este análisis. Pero son cosas que le damos seguimiento y no las podemos ignorar, ¿no? Luego, personas en el pasado me han preguntado de la resonancia de Schumann y sí hay una correlación, ¿no? Acordémonos que la resonancia de Schumann es un conjunto de picos de la banda ELF, Extremely Low Frequencies, o frecuencia extremadamente baja del espectro electromagnético de la Tierra. Este fenómeno sucede porque el espacio entre la superficie terrestre y la ionosfera, que existe entre los 90 y los 500 kilómetros de altura, actúa como una guía de onda. Las limitadas dimensiones terrestres provocan que esta guía de onda actúe como cavidad resonante para las ondas electromagnéticas de la banda ELF. Entonces, no voy a seguir leyendo esa parte, pero sí hemos descubierto que, por ejemplo, esta captura la hicimos en marzo, 3 de marzo de 2024, 4 de marzo del 2024, y en aquel momento hubo actividad del Sol. Y nos dimos cuenta que
sí hay una correlación. Cuando la frecuencia Schumann sube, va acompañada también de actividad del Sol más activa que cuando está tranquilo, ¿no? Entonces son cosas que también hay que poner en cuenta, la correlación. No causa correlación del Sol con todos estos fenómenos, ¿no? Luego, hay un gráfico que les quiero mostrar porque sé que en 2024, bueno, empezamos a hablarlo en 2023, pero realmente ahora está cobrando forma en 2024. Hace un año más o menos. Pero, como estas agendas se vuelven a repetir, este es otro patrón que encontramos. Vean, por ejemplo, vean el 90 y el 91. Vean el 2001, 2003. 2014. Todo esto se da en máximos solares. Y qué coincidencia que estamos entrando 2024 con este país de la I llenando los titulares de las noticias, ¿no? El Medio Oriente. Entonces vemos las repeticiones de patrones donde el Sol te va dictaminando como el reloj cósmico de estas cosas, ¿no? Y después estamos hablando de estas cosas desde hace bastante tiempo. El aparato psíquico de las masas, el comportamiento de las masas, ¿no? De un científico que se llama Alexander Chizhevsky. Bueno, ese señor fue un biólogo del país de la R, donde, basándose en la historia oficial, sabiendo que la historia oficial ha sido alterada, modificada, no confiamos en lo que nos dicen, sin embargo, mucha gente ha encontrado repeticiones. Qué raro, esta historia yo la pongo en el nombre de otro personaje y calza perfectamente. Entonces lo que hace Chizhevsky es que ve esas repeticiones y se da cuenta que hay eventos que requieren una masa de personas siendo partícipes, como por ejemplo revoluciones, golpes de estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da cuenta que estos eventos suceden en tiempos de máximos solares. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrarles acá a ustedes una lista de cosas que se han dado, eventos de este tipo de masas, organizadas por un fin, una ideología política, donde se han dado en máximos solares. Todas estas estrellitas son máximos solares, ¿no? Y qué coincidencia que se den en máximos solares. Y que al final de cuentas también son como hitos históricos para esos países. Y cuando te vas a buscar los años, coinciden con el máximo solar. Que es cuando las masas están como activas en su aparato psíquico de querer hacer cosas, ¿no? De querer participar, de querer cambiar las cosas, ¿no? Ya hemos hablado en el canal que muchas veces pareciera que los sistemas y los gobiernos te crean la ilusión de que puedes hacer algo. Entonces la gente se tira a las calles pensando que se va a lograr un objetivo. Después se reúne el grupo opositor con el grupo oficialista, se nos dice que llegan a un acuerdo, la gente se tranquiliza o se siente mejor porque está la apariencia o se tiene la ilusión o la conclusión ilusoria de que se llegó a un arreglo, pero no se llegó. Se vuelve a repetir el ciclo, otros ciclos solares después, con un problema similar, simplemente un presidente diferente, generaciones diferentes, y los problemas nunca se arreglaron, ¿no? Es como un vaivén. Y acá es donde nosotros decimos que se juega con la amnesia colectiva de las masas, del consciente colectivo o hasta el inconsciente colectivo también, ¿no? También hemos dicho que en estos puntos de máximo solar se han levantado héroes, le llamamos héroes de máximo solar, ¿no? Vean los nombres conocidísimos que si te vas a la historia, donde aparecieron y tuvieron su punto máximo de masas, de la atracción de las masas, de cómo las masas los vieron a ellos como los salvadores o los héroes, se dan en máximos solares. Por eso en 2024, 2025 tenemos una lista bastante interesante, ¿no? Con el señor DT volviendo otra vez en este momento. Ahora, no quiere decir que sean presidentes o se convierten en presidentes, sino que mueven masas, mueven grupos de personas y logran canalizar frustraciones donde toda una masa ponen obviamente su fe y su confianza. El señor Alexander Chizhevsky hizo esto matemáticamente. Por ejemplo, tomó una proporción de la cantidad de surgimientos de sucesos históricos respecto a los años y periodos del ciclo y se da cuenta, por ejemplo, que un 60% de estos hitos históricos de grupos de masas cambiando, digamos que el destino de los países, entre comillas, lo que está escrito son años donde el Sol está en su máxima actividad de ese ciclo. Acordémonos que estos ciclos son de 11 años. Acá el señor Chizhevsky los divide por partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mínimo solar, que es esta
franja, ¿no? Luego estamos en la subida y ya después estos años, hablamos parte de 2023, 2024, 2025 y quizá una parte de 2026 como máximo solar. Por eso decimos que esperamos muchas actividades de este tipo, muchos eventos, muchos hitos históricos donde masas supuestamente cambian el destino de un país, pero sabemos que estos cambios siempre son como algo ilusorio porque siglos después vuelve una generación nueva con el mismo problema, con las mismas manifestaciones y nunca se solucionó pues lo que se andaba buscando solucionar, ¿no? Y llegamos al mínimo solar de nuevo, ¿no? Hay bastantes, si ustedes buscan acá protesta 2024 nos encontraremos demasiadas en este momento. Entonces cosas así nos hacen pensar que darle seguimiento al sol es muy importante. Estas manchas que les hemos mostrado muestran esto, ¿no? Y podríamos esperar que octubre sea un mes activo. Matemáticamente hablando, puede ser que este octubre no sea tan activo, pero bueno, según los datos de 75 años, podríamos estar hablando de mucha actividad en octubre. Vean que el año pasado en octubre sucedió aquello en el país de la I en el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una sorpresita con ellos y con otros, ¿no? Pero bueno, dejamos estos datos acá para todos ustedes. Ustedes pueden sacar las conclusiones. Nosotros les presentamos lo que pensamos, ¿no? Pero igual, si ustedes tienen alguna otra conclusión con bastantes bases críticas, ¿no? Para poder llegar a mejores conclusiones, genial. Me encantaría escucharlas en la barra de comentarios. Así que dejaremos por acá el video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, compartir y también comentar. Y ahora tenemos nuestro botón unirse para todos aquellos que nos quieran apoyar como miembros del canal. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.